Ah, Buenas tardes. Hoy nos toca revisar lo relativo a la cosa juzgada. ¿Sí? Voy a empezar con algo muy obvio, pero la cosa juzgada no es la cosa que fue objeto de litigio. Por decir, en un juicio reivindicatorio, pues la cosa juzgada no se refiere a la casa. ¿Sí? No tiene que ver con eso, ¿vale? Tiene que ver más con el fondo, es decir, con una cuestión litigiosa que ya ha sido juzgada. ¿Sí? Bien. Ah, Les digo porque así he tenido exámenes cuando califico que dicen, ¿cuál es la cosa juzgada? Pues te dicen la casa o el coche o alguna cosa así, ¿no? O la cosa que fue objeto de litigio y pues no es así, ¿no? Ah, Recuerdo también alguna vez que preguntó la diferencia entre la teoría alemana y la francesa sobre la relación jurídica y responden, pues es un lugar de origen, ¿no? Una es de Francia y otra es de Alemania. Entonces, pues técnicamente esa lógica no tiene falla, ¿no? Pero pues no es correcto, ¿vale? Vamos a ver qué es cosa juzgada. Para que lo relacionen rápidamente, la cosa juzgada es algo así como cuando en materia penal se dice nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, pues es eso, porque ya es cosa juzgada. Ya se juzgó una vez, nadie puede ser juzgado por el mismo hecho más de una vez, ninguna persona, ¿sí? Porque hay cosa juzgada, ¿sí? Significa que ya se juzgó el litigio, ¿sí? Bien, eso es para relacionarlo rápido. Por supuesto, ahorita vamos a decir el concepto y todo, ¿no? Ah, Cosa juzgada también se puede llegar a confundir con que cuando una sentencia causa estado o cuando una sentencia causa ejecutoria o cuando una sentencia ha quedado firme, ¿sí? Pero eso se refieren a partes, a cuestiones formales, es decir, a una sentencia que ha quedado firme, es decir, que es inamovible. Cosa juzgada se refiere a, a, al fondo, digámoslo así, ¿sí? Es decir, a la controversia que se suscitó y se resolvió durante el proceso, ¿sí? Una vez resuelta, ¿sí? Y con algunos requisitos, pues causa ejecutoria lo que produce o la consecuencia es que esa cosa o ese litigio ya haya sido juzgado, ¿vale? Bien, como concepto diríamos que cosa juzgada es la autoridad que tiene una sentencia para no ser modificada o juzgada bajo ningún recurso o medio de defensa, ¿sí? ¿Esto qué significa? Siempre lo digo en el salón para incluso causa risa, ¿no? Pero si un juez de primera instancia ya dictó una sentencia, ah, no importa si le llama por teléfono el presidente de la República o el señor del cielo, qué sé yo, la sentencia ya no se cambia, ¿sí? O sea, nadie puede jugar con los derechos de una persona. Si ya te juzgaron una vez o ya se juzgó un litigio otra vez, pues ya. Es decir, si ya pagaré no puede ser cobrado dos veces, ¿no? No se puede, nadie puede purgar dos sentencias por el mismo delito, es decir, ¿sí? A eso se refiere. Ahora, a la cosa, es decir, cosa juzgada es una sentencia o cuando una sentencia alcanza una categoría de causar estado que causa ejecutoria, porque la cosa, el litigio ya ha sido juzgado y por lo tanto es inmodificable. Es decir, no hay poder humano ni divino que pueda cambiar una sentencia que ya ha causado ejecutoria, ¿vale? Ese es el valor que se le da a la cosa juzgada. Incluso hay algunos jueces que tienen la costumbre o tienen como forma de trabajo que cuando prueban un convenio, por ejemplo, de transacción en el juicio, lo prueban a través de una sentencia y expresamente dicen en uno de los resolutivos,
que lo pactado por las partes en ese convenio adquiere categoría de cosa juzgada, es decir, ya se resolvió el litigio y no se va a poder cambiar, ¿sí? A eso se refiere. Ahora, insisto mucho, ya no se puede cambiar, ¿sí? En ese caso, el convenio que ha sido aprobado mediante una sentencia definitiva no puede ser modificado. Y, por supuesto, pues todas las sentencias que se dictan, ¿vale? Ahora, ah, la cosa juzgada tiene un aspecto formal y tiene un aspecto material, ¿sí? El formal o externo tiene que ver con la imposibilidad de impugnación de una sentencia, es decir, se refiere como tal al juicio, a las etapas procesales, ¿sí? En cambio, el aspecto material o de fondo tiene que ver con el carácter irrebatible, indiscutible, inmodificable, ¿sí? De la decisión de la controversia que ha producido el juez, ¿vale? Ah, es decir, una sentencia en el aspecto formal que ya es cosa juzgada o en el aspecto formal significa que ya no puede ser, ya no nos van a admitir una apelación. Ya pasó el plazo para apelar una sentencia a causa de ejecutoria, a partir de ahí se es inmodificable, ¿sí? En cambio, es decir, ya no hay un recurso que se pueda obtener o que nos abra la segunda instancia, por ejemplo, ya no se puede. Esa es la parte formal. Ahora, la parte material o de fondo es como tal la cosa juzgada, es decir, el carácter irrebatible, inmodificable, indiscutible que adquiere la sentencia o el criterio del juez contenido en esa sentencia, ¿vale? Bien, esos son los aspectos formales y materiales. Ahora, la cosa juzgada tiene límites objetivos y tiene límites subjetivos, ¿sí? Los objetivos es que la cosa juzgada se extiende exclusivamente al objeto del proceso, es decir, a la litis que las partes plantearon. No puede ir más allá, es decir, la cosa juzgada no puede proteger algo que no fue sometido al conocimiento del juez, ¿no? Esto es como obvio. ¿Sí? En cambio, los límites objetivos significa que la cosa juzgada solo afecta a quienes litigaron, nunca a terceros. Límites subjetivos, es decir, se refiere a los sujetos que participaron, ¿sí? Es algo así como los efectos en el amparo que solo afectan al quejoso, pero no son erga omnes, es decir, no son generales. Lo mismo sucede con la cosa juzgada. Solo afecta, por supuesto, a las partes que participaron o que fueron parte del litigio, ¿sí? Bien. Uh, la cosa juzgada o que una sentencia causa ejecutoria lo hacemos en un juicio de dos maneras, ¿sí? Hay sentencias que causan ejecutoria por ministerio de ley, es decir, simplemente con el hecho de ser dictadas ya causan ejecutoria o ya son cosa juzgada. Por ejemplo, las sentencias de segunda instancia, por ejemplo, causan ejecutorias con el solo hecho de dictarlas, ¿sí? En los códigos vienen algunas otras. Lo que es importante que quede claro aquí es que hay dos formas en que en un juicio podemos obtener la declaración de sentencia ejecutoria, es decir, de cosa juzgada, ¿sí? Una de ellas es por ministerio de ley y decía un ejemplo. Por ministerio de ley significa que simplemente, insisto, la sentencia por el solo hecho de ser dictada ya ha adquirido esa categoría de cosa juzgada. Y hay otra manera, que es por declaración judicial. Por declaración judicial dependen los códigos del Estado, pero normalmente en casi todos los estados se obtiene o se hace a través de un incidente o aquí en Hidalgo se llama artículo sobre substanciación de declaración de sentencia ejecutoriada, ¿sí? O lo que es lo mismo incidente de ejecutorización de sentencia, como sea que le llamamos, ¿sí? Es un incidente muy sencillo, simplemente, particularmente en las promociones, yo pongo simplemente inicio incidente de ejecutorización de sentencia, ¿sí? El juez vamos, ¿cómo es? Me regreso un poquito. Se dicta la sentencia, ¿sí? Le dan 5 días al demandado tienen que pasar
los 5 días que le dan normalmente al demandado en un juicio ordinario civil para cumplir la sentencia, ¿sí? Cuando ha pasado el término para apelar esa sentencia, se promueve ese incidente de ejecutorización de sentencia, ¿sí? Ah, de, en el que simplemente se le dice al juez, así, promueve incidente de ejecutorización de sentencia, ¿vale? Se le da vista a la parte contraria, ¿sí? Para que manifieste lo que a su derecho convenga, y el juez dicta un auto muy sencillo que dice, se declara que la sentencia definitiva dictada en los presentes autos o en este expediente ha causado ejecutoria para todos los efectos legales a que haya lugar. Eso significa que esa sentencia ya no puede ser modificada de ninguna manera, ¿sí? Estas son las dos formas en que una sentencia puede causar ejecutoria, ¿vale? Bien, yo espero que haya quedado un poquito más claro esto, ¿sí? La idea que tenemos que relacionar con cosa juzgada es ese principio de que no nos pueden juzgar dos veces por un solo hecho en ninguna materia, ¿sí? Eso es lo que significa cosa juzgada. Bien, muchas gracias, espero que haya quedado claro.